¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar por parte de Laboratorios Carizó, en colaboración con el doctor José Miguel Doporto Díaz, en el que va a tratar el tema de control de enfermedades respiratorias bacterianas en el ganado porcino. En esta ocasión nos acompaña tanto el doctor José Miguel Doporto como el médico Adrián Ríos, el gerente técnico de Laboratorios Carizó, a quien procedo a ceder la palabra. Adrián. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos sean. Y bueno, empezamos a tiempo, empezamos a las 6 de la tarde. El webinar de hoy es la continuación, o estamos comenzando con esta cátedra Carizó que estamos programando vía web. Y bueno, el día de hoy nos está acompañando el doctor José Miguel Doporto, que nos va a hacer el favor de platicarnos sobre el control de enfermedades respiratorias bacterianas. Doctor, si fuera tan amable, por favor. No sé, Leonardo, me habías pedido un breve currículum de parte mío. No sé si quieras tocarlo primero antes de entrar o si seguimos con la presentación y presentamos la segunda diapositiva, que es con la que se inicia esta plática. Sí, ok. Pues justo si lo tocamos, bueno, el doctor es médico veterinario zootecnista por parte de la Facultad de Medicina Veterinaria. Tiene una maestría en ciencias en reproducción animal por parte de la Universidad de Guelph, en Canadá. Posteriormente tiene un diplomado en mercadotecnia del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, un diplomado en epidemiología de la Facultad de Medicina también veterinaria de la UNAM. Es profesor e investigador de la facultad y es un consultor nacional e internacional, ¿no? en distintas empresas de manera independiente. No sé si quisiera que empecemos. Claro, ¿Sí? Es lo más prudente es que empecemos a hablar de algunos de los aspectos de esta plática. ¿Qué te parece si me pones la primera? Como se les informó hace un momento por César Juárez, vamos a platicar sobre control de enfermedades respiratorias, yéndonos más hacia el área bacteriana que hacia el área viral. Aunque en algún momento tendremos que mezclar esta información, ya que difícilmente en el medio y en las granjas estos procesos bacterianos y virales se ven separados y muchas veces uno coopera con el otro. Normalmente estas pláticas se presentan a través de mostrar algunos resultados y ver a través de qué estrategia se han logrado estos resultados, ya sea de medicación, de vacunación, de ambos y de otros elementos que juegan un papel importante, muy importante en las enfermedades, ¿no? Que ya lo veremos más adelante un poquito cuando discutamos algunos aspectos de la triada epidemiológica, que es básica para poder entender esta dinámica tan flexible y tan frecuente que se da en las granjas porcinas y que generan problemas en ellas. Y claro, esto lo podría extender a no solamente a ganado porcino, sino a cualquier especie que se explote en forma intensiva. Al mover a los animales de explotarse de formas naturales e intensivas, obviamente acumulamos, que algunos de ellos hablaremos en un momento más, empiezan a ser factores mucho más importantes que si los viéramos desarrollados en su hábitat normal, ¿no? Si hay algún problema con la transmisión, por favor me indican, y si es necesario repetir algunos de los conceptos, con mucho gusto lo haré. La siguiente gráfica que voy a mostrar, o cuadro, es un cuadro comparativo de resultados en una granja en nuestro país. La fotografía que está del lado derecho, en la parte superior, es la
engorda de esta misma granja. O sea, estos son los animales que están representados en este cuadro en números, ¿no? Y siempre personalmente me ha gustado comparar resultados, marcar las diferencias que se dan y también establecer niveles de intervención cuando alguno de estos elementos se altera. Los niveles de intervención también se podrían clasificar como presupuestos futuros a ser alcanzados, pero en esencia lo más importante de este cuadro, de esta diapositiva, nos indica que año con año, de acuerdo a los programas que nosotros hayamos implementado en la granja, ha ido mejorando en algunos aspectos, se ha mantenido en otros y en algunos habrá habido ligeros retrocesos. O sea, recordemos que las granjas son sistemas muy dinámicos, donde hay que estar realmente con una vigilancia muy estrecha sobre lo que pasa en la población de estas granjas y que además deben tener una correlación que es muy obvia, ¿no? Que debe ser un dato de producción, un dato productivo que mantengan a la granja en forma operativa desde el punto de vista económico. O sea, como médicos veterinarios, a nosotros nos interesa que mejorar día a día los parámetros de producción, pero también debemos constreñirnos de vez en cuando a un entorno económico y algunas de las decisiones se tendrán que tomar de acuerdo a estos principios y a estos resultados económicos. Lo más importante de cualquier programa de control de enfermedades es que éste haya podido mantener la productividad tanto numérica como económica de la granja a través de los años. Y puedo decir que esta granja lleva operando más de 20 años en nuestro país y todos los años termina con resultados de tipo económico favorables. O sea, yo creo que un objetivo que nos debemos trazar como veterinarios es ver los números como tal y sobre todo después pasar por debajo de estos números y ver a través de qué elementos pudimos lograr o alcanzar estos resultados. Ustedes pueden ver que ha habido reducciones en la mortalidad. Ustedes también pueden ver que de un año a otro se amplió la edad de venta y se mejoró en la conversión alimenticia. Se perdió algunos gramos en el peso que dieron los animales, pero eventualmente, si viéramos un panorama general de esta granja, diríamos que sus resultados hacia final de año son positivos. Yo no sé si ustedes, como gente involucrada en la producción y responsable de granjas, para ustedes estos datos podrán ser muy buenos, regulares o muy malos, y pueden ser mejorados, obviamente, ¿no? Sin embargo, es importante tener ese concepto muy claro. Producción, productividad y un balance económico positivo al final de cada año. La siguiente, por favor. Como médicos veterinarios tenemos una obligación para mitigar cualquier problema que se presente en un animal. Cuando lo vemos desde este punto de vista, el factor económico puede bajar a un estatus secundario. Y así lo debemos hacer porque debemos pensar que estos individuos a los cuales los expresamos en números, en tablas, como la que acabamos de ver, son entes vivas. Sienten dolor, hay que cuidarlos, o sea, son individuos vivos y por consiguiente, nuestra obligación es mitigar cualquier situación que se haya presentado en ellos, antes que tomar en cuenta un aspecto de tipo económico. Muy importante es conocer realmente qué es lo que aqueja a estas granjas, que lo podemos ver a través de un proceso de diagnóstico,
de enfermedad y toma de decisiones de cómo controlar de la mejor forma estas enfermedades. La siguiente, por favor. Como ustedes pueden ver, aquí estamos combinando una serie de factores o elementos que son las medidas de bioseguridad, que son indispensables como un paraguas protector de la granja como tal. Después hablamos mucho de enfermedades como médicos veterinarios, antecedentes clínicos y características de las granjas. La información que tiene la granja, que es de vital importancia, y por consiguiente, la correlación que podemos establecer entre esta información, los datos de diagnóstico y la visita que hagamos a la granja. En este paso tenemos lo que llamamos normalmente y coloquialmente la inspección clínica y en su caso, cuando es necesario, sacrificar animales en forma humanitaria con la finalidad de ayudar a mitigar problemas que se presentan en la granja. Y en muchos lugares o en muchas ocasiones debemos pensar en la confirmación del diagnóstico. La confirmación del diagnóstico está dada por la toma de muestras adecuadas, de acuerdo a lo que hemos visto en la granja, su envío al laboratorio y la información que regresa a nosotros. No siempre regresa esta información como nosotros quisiéramos. O sea, posiblemente nosotros nos hemos inclinado en ver una u otra enfermedad y de repente el laboratorio como que nos manda una imagen un poco diferente de lo que nosotros hubiéramos visto. El laboratorio de diagnóstico, aunque es confirmativo, no es ni sustituye a la decisión clínica que finalmente tomemos como médicos veterinarios. Y este conglomerado de elementos nos da finalmente la siguiente, por favor. Una toma correcta de decisiones. Y aquí debo tener un paréntesis y decir, no hay un solo camino para llegar a una solución. Posiblemente hay muchos caminos que nos vamos a encontrar cuando tenemos toda esta información en nuestras manos y podemos determinar varias opciones. Y lo más importante aquí será utilizando la información cuantitativa de lo que estamos viendo, pero al mismo tiempo va a pasar y vamos a tener que tomar una decisión cualitativa, que es una vez que tengamos los diferentes caminos que nosotros pensamos que llevan a una solución, ¿cuál de este camino es el mejor, el más conveniente? ¿Esto hace más complicado el proceso? Sí, pero también lo hace mucho más creativo. La siguiente, por favor. Ok. Esta gráfica es una gráfica sencilla, por decirlo así. Es la gráfica que representa en forma de palabras y números y porcentajes lo que vemos en la granja, cuando es lo que vemos en ella y que las tenemos que guardar en una bitácora para después poderla representar y saber contra qué enemigos o contra qué enfermedades nos tenemos que enfrentar. Si nosotros vemos aquí en general observaciones clínicas de policerositis en animales, diarrea, no se clasificó alguna enteritis específica, no clasificamos ningún caso con corazón de mora, pero tenemos pericarditis, tenemos pleuritis, y se presentan en algunos de estos animales úlcera. En algunos casos hay signos nerviosos, así como también signos respiratorios, como pueden ser pues, respiración rápida, lo que llamamos disnea, dificultad para respirar. Y después tenemos animales que hemos sacrificado para ver qué es lo que estos tienen, ¿no? Algunos tienen o presentan otro tipo de cambios patológicos, como son hernias. Cuando ponemos un elemento con nombre y apellido como Strep suis, es que hemos hecho un diagnóstico diferencial y de laboratorio.
Cuando no, muchas veces son observaciones generales que vemos. Y también vemos que hay casos de animales que pierden condición, cosa común cuando los animales se destetan, y también peritonitis. Este es un cuadro muy amplio de cambios que podemos observar en animales, pero que realmente nos restringen a una o a un grupo muy específico de microorganismos. Esta gran cantidad de información de observación patológica nos lleva a concluir que el sitio 2, el mayor problema que tenemos, está asociado o alrededor del grupo de los suis. Lacerella suis, Strep suis, Actino suis. O sea, en sí la imagen nos puede dar una clara idea a qué agentes nos estamos enfrentando. Ahora, claro, este es de la mortalidad que expresamos en el último año, el número de casos que observamos. El número de casos es el 100% de esa mortalidad expresada. No quiere decir que haya un gran problema, pero sí nos dice y nos indica una cosa muy interesante, que es lo que nos debe mantener siempre preocupados y estudiosos para ver qué es lo que está pasando en la granja. Estas enfermedades se están presentando en la granja en forma endémica. O sea, son enfermedades que están presentes, que están esperando la oportunidad para poder ejercer su patogénesis sobre nuestros animales. La corrección de estas alteraciones en la mortalidad estará dada por un elemento importantísimo que debemos considerar, que es el conocimiento profundo de cada una de estas enfermedades, conocer su patogénesis en forma muy profunda para poder tomar las decisiones adecuadas. O sea, como vemos en esta gráfica, lo que nos está diciendo en forma indirecta, si ustedes quieren, es que es una granja endémica afectada por el grupo de esas 3 bacterias. Puede haber algunas otras asociaciones, sí, pero básicamente el 80, o lo que nosotros determinamos como el 80, la corrección y la mejora de los datos va a estar dado en cómo manejamos a estas enfermedades. Cuando determinamos problema neumónico, fuera del destete, tenemos que tener algunas otras ideas. Aquí también nos podríamos, casos de neumonía posiblemente asociados a micoplasma. Ahora, si nosotros hemos hecho un seguimiento adecuado de las diferentes enfermedades que se representan en forma endémica en una granja, sabemos qué agentes etiológicos tenemos. La serología, por ejemplo, es un indicativo indirecto a través de la presencia de anticuerpos de aquellos agentes que pensamos que existen en la granja. Metodologías más específicas de diagnóstico, como pueden ser las moleculares, o pueden ser las muy básicas y muy útiles como la histopatología, la bacteriología, la inmunohistoquímica, etcétera, también nos van a dar luz de qué es lo que tenemos, qué es lo que se mueve con mayor frecuencia en forma endémica en la granja y qué es lo que debemos hacer para mantenerlos bajo control. Ellos están presentes, no se pueden expresar porque nosotros hemos establecido un programa. Más adelante voy a hacer una diferenciación en lo que son los programas preventivos y los programas de control de enfermedades, porque esta nomenclatura ha variado debido a regulaciones de la autoridad también, a la que nos tenemos que ceñir en muchas ocasiones. La siguiente, por favor. Ok, lo mismo lo tenemos expresado en la siguiente gráfica. Y si ustedes se han dado cuenta,
Esta es la expresión del diagnóstico que se ha hecho en una granja durante 2 años. Y si ustedes ven, los agentes etiológicos presentes son los mismos. Las intensidades son las que pueden variar en un momento dado. Pero cualquiera de los enfermedades se van a mantener siempre en forma endémica en la granja y que debemos ejercer un programa de prevención y control sobre ellas lo más adecuado para que no se expresen como tal. Ahora, esa palabra expresión de las enfermedades algunas veces es complicada de entender. Si aquí vemos cambios también asociados a policerositis A, pero tenemos un diagnóstico de laboratorio que es la presencia de Actinobacillus pleuropneumoniae. En automático debemos pensar que este germen nos puede causar esos problemas de policerositis en la cavidad torácica. Aunque pueda haber otro, macroscópicamente lo podemos tomar como específico de alguna enfermedad. Por ejemplo, hablando de APP y de sus lesiones clásicas, que son los famosos moretones o manchas oscuras en el pulmón, ¿okay? Que cuando ya las vemos al microscopio, pues son procesos de tipo de destrucción de tejido y necrosante en el pulmón, pero también hay otros agentes que lo generan. Actino suisse lo hace. Pasteurella toxigénica lo hace. Lo que sí puede ser que tenga una diferencia interesante es la intensidad del problema. No, todavía no me pases la siguiente, por favor. Déjame la anterior. ¿Ok? Gracias. O sea, si vemos, aquí estamos determinando ciertas enfermedades. Cuando generamos neumonía, también tendremos que pensar tanto en destete como en engorda, si no hay alguna involucración con un agente tan importante y primario como es el micoplasma. Este asociado a otras bacterias o a virus puede ser determinante para alterar la intensidad de los problemas que veamos en la granja. Y esta intensidad la vamos a nosotros poder regular a través del tiempo vía los programas que hayamos establecido y su vigilancia. Todo programa que establezcamos requiere una comprobación que demuestre que el haber hecho A, B, C o W ha tenido una respuesta positiva. Si no sucede esto, debemos volver a todo el sistema de diagnóstico que tenemos que tener establecido como un proceso estratégico y volver a revisar toda la información hasta llegar a discernir cuál es el agente que nos está afectando con mayor intensidad. Esto es importante porque si yo determino que uno o dos agentes o un grupo de ellos son el 80% de la problemática, entonces sé que cuando intervengo ahí puedo reducir importantemente los efectos globales de las enfermedades. Como verán, en esta gráfica, lo más importante es neumonía. Algunas de estas neumonías con diagnóstico diferencial han sido APP, pero también hemos encontrado algunas otras situaciones correlacionadas con estos, como es, por ejemplo, la úlcera gástrica. Cuando el animal deja de comer y no lo recuperamos rápidamente como individuo, porque recuerden que tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando sobre una población, pero también sobre un individuo que está enfermo en ese momento. Si no lo rescatamos rápidamente, muchas veces el animal no lo podemos recuperar, aunque tenga ya un tratamiento eficaz contra el proceso de neumonía, porque está perdiendo sangre y está siendo más susceptible a otras enfermedades y acabando este animal por ser una pérdida en la granja. Entonces, debemos mitigar tanto la parte que es de grupo, de número de animales, pero nunca podemos o debemos olvidar al individuo. Porque eventualmente, aunque tengamos en una granja
7,000 animales en diferentes casetas. No dejan de ser individuos estos 7,000 animales y los tenemos que tener vigilados de las dos formas. Al principio les decía yo algo interesante que es, si ustedes ven, los agentes que han permanecido a través del tiempo han sido los mismos. Si ustedes ven los números que vimos al principio, lo que logramos de un año a otro fue reducir su intensidad, pero siguen siendo los mismos. Por eso los consideramos endémicos dentro del sistema. Porque en muchas ocasiones nos viene a la cabeza cómo valoramos los programas de bioseguridad o bioprotección de nuestras. Puede ser uno de ellos. Si nosotros no vemos la introducción de nuevos patógenos en la granja, es un indicativo muy bueno de que nuestro programa de bioseguridad está funcionando. Y entonces, si ustedes lo ven, lo creativo que es este proceso o este procedimiento es que no solamente nos da un indicativo de qué enfermedades tenemos, sino también de que si nuestros programas en la explotación están teniendo otros beneficios, como sería el beneficio de tener una infraestructura buena de bioseguridad que evite la entrada de nuevos patógenos a la granja. Si yo puedo tener una granja a través del tiempo donde no veo la aparición de nuevos patógenos, puedo pensar en forma indirecta. Eso no quiere decir que deba yo dejar de hacer mis auditorías de bioseguridad y la comprobación de que los métodos y los procedimientos son los adecuados, pero sí me está dando un indicativo a largo plazo de que está funcionando el programa. O sea, algo tan que se puede relacionar exclusivamente con enfermedades y patología, nos puede dar indicativos importantes de que hay otros muy adecuados. La siguiente. Esto quiere decir que dentro de lo que nosotros consideramos el complejo infeccioso porcino, esta granja, por diagnóstico, sufre de estas enfermedades en forma endémica. Pierce. En esta granja, afortunadamente, nada más, y lo vamos a ver más adelante en un segmento de la granja, Mycoplasma pneumoniae, influenza, bacterias como Pasteurella, como Glasserella parasuis, Strep suis, Actinobacillus pleuropneumonia, Bordetella bronquiséptica y casos de enteropatía proliferativa. O sea, dentro de este complejo, esta granja, tenemos año con año, mes con mes y día con día, estar atentos de la información que hay en los medios, de publicaciones, etcétera, sobre los progresos que hay de los diferentes elementos de cada una de estas enfermedades. Si ha habido algún nuevo avance en su patogénesis, si ha habido un nuevo avance en la producción de una vacuna con mayor eficiencia que otras, etcétera, etcétera. O sea, esta es una tarea que no podemos olvidar y que es diaria. Debemos estar estudiando continuamente porque es la única forma de poder acotar los efectos que estos agentes pueden tener dentro de la granja. Y además nos da una idea muy clara de cuál es mi complejo respiratorio. O sea, puedo estar seguro que no tengo erisipela, que no tengo casos de salmonela, que el circovirus está bajo control y obviamente las enfermedades que ya están erradicadas del país como Yesqui y fiebre porcina clástica, tampoco, ¿no? Pero tampoco esta granja tiene efectos de parvovirus, aunque no mostré los datos reproductivos, pero no tiene un indicativo de que tenga un problema endémico o un problema grave de parvovirosis. Pero los otros sí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos que esta granja va a sufrir de ellos endémicamente por todo el tiempo que exista y que debemos estar vigilando su actividad dentro de la misma. La siguiente, por favor.
Creo que te saltaste una. Exactamente. Muchas gracias. Todavía tengo buena memoria, perdón. Ok, bueno. Estos tres elementos son importantes para determinar cómo se están comportando mis poblaciones o mi población dentro de la granja. Nosotros estudiamos como médicos veterinarios, dentro de la epidemiología, los problemas que son epidémicos. Esos problemas epidémicos son los que no queremos tener en una granja. El programa de medicina preventiva y control de enfermedades debe mantener a estos gérmenes en problemas de tipo endémico y por ningún motivo permitir que crezca un patógeno a un proceso epidémico. Los problemas epidémicos están relacionados con un factor muy importante, que es dosis infectiva. Cuando yo tengo un problema en una granja y no intervengo con rapidez y decisión, tengo más pérdidas. ¿Por qué? Porque yo favorezco que la dosis infectiva siga creciendo en la granja. Las bacterias y los virus son agentes muy inteligentes y por eso se mantienen en forma endémica en las poblaciones. Y estos elementos lo que están esperando es que nosotros nos descuidemos en la granja y se genere un proceso epidémico. Una vez que tengo generado un proceso epidémico, la dosis infectiva sube a niveles exponenciales y por consiguiente hay muchos más animales enfermos y la mitigación o el control lleva más tiempo y más esfuerzo. Afortunadamente tuve buenos maestros dentro de la medicina veterinaria, como un Tom Alexander. Desgraciadamente ya murió él, pero con él tuve la oportunidad de estudiar enfermedades y entender por qué siempre me decía que la intervención rápida y acertada es la mejor para reducir cualquier proceso dentro de una granja. ¿Esto a qué nos lleva? A que nosotros debemos mantener en nuestras granjas problemas a nivel endémico y no permitir jamás que haya una epidemia dentro de la granja. Ahora, ¿cómo diferencio yo esta situación? A través de la aplicación de estudios estadísticos básicos. O sea, la medicina hoy en día tiene muchas matemáticas y nos deben gustar porque nos dan muchas, pero muchas ideas y conclusiones. Y esto es muy importante para acercarnos al concepto de qué es la enfermedad como tal en una población. Veamos la siguiente gráfica. Aquí es donde yo estoy combinando el efecto de un problema con la evaluación, si esta elevación de la mortalidad está dentro de un proceso endémico o un proceso epidémico. Las rayitas que ustedes ven en esa gráfica son las desviaciones estándar a las que llega un problema. Y como ustedes pueden ver aquí, empieza un problema, empieza a haber dosis infectiva y empieza a haber algunos grupos que presentan problemáticas. Se interviene en algún momento y debemos tener inmediatamente una curva de caída. Y jamás debemos permitir que este valor aritmético rebase la tercera línea de la desviación estándar y mucho menos la cuarta. Porque entonces ya estamos en un proceso básicamente epidémico. Y el proceso se va a corregir en muchos más grupos después y con un mucho mayor esfuerzo.
Como ustedes ven, hay la intervención y la caída hasta regresar a niveles como los anteriores. Esto es lo que nosotros queremos. Estas son variaciones dentro de una misma endemia, sin llegar a ser un proceso epidémico. Aquí en la última parte de la gráfica, cuando caen por debajo de la raya que se encuentra abajo, esos son grupos que todavía están en proceso dentro de la granja, o sea, que todavía no han sido movidos del sitio 2 hacia el sitio 3. O sea, que todavía van a acumular algo de pérdida seguramente. Pero lo importante es ver que la intervención tenga una recuperación lo más rápido posible y que nunca llegue a un nivel epidémico. La siguiente, por favor. Esto es muy útil, por ejemplo, cuando estamos estudiando problemas de PET en granjas, ¿no? Ok. Haciendo un resumen de lo que hemos platicado el día de hoy, ¿qué tenemos que tener en nuestras manos y muy claro en la cabeza? Conocimiento actualizado de la patogénesis de las enfermedades, estrategias de control y prevención de enfermedades, seguimientos epidemiológicos de las enfermedades que tengan la granja y conjugar, muy importante, los conceptos de la triada epidemiológica. Ahora los vamos a ver por qué. ¿Por qué llamo programas de medicina preventiva y control de enfermedades en vez de ser un programa de medicina preventiva? Porque recuerden que hoy en día la medicina preventiva está ejercida a través de vacunas. Pero cuando entramos al mundo de los antimicrobianos, ya no podemos hacer programas preventivos, porque la autoridad nos lo prohíbe. Hacemos programas de control. Entonces, el preventivo es vía vacuna y el de control es vía la aplicación de algún antimicrobiano que nosotros pensemos que es el adecuado para solucionar esa problemática. La siguiente. Aquí vemos una gama de lo que estuvimos describiendo al principio de la plática, o sea, lesiones que pueden estar relacionadas con influenza o con micoplasma, la afectación clínica de los animales, los cambios que encontramos en los mismos, como en este caso estamos viendo una pericarditis muy clásica asociado al grupo de los suis. La siguiente. Por conocer a nuestro agente a fondo, es saber cómo se clasifica el mismo, ¿no? Y sobre todo para nosotros en el campo, cuáles son o cuál es su armamento. La siguiente, por favor. Si hablamos de Actinobacillus pleurobacteriaceae, pues son sus exotoxinas, y son la AP1, la AP2, la AP3 y la APX4, que producen cambios muy clásicos en el pulmón, ¿ok? Pero muy severos. Sabemos que una pastorela tipo A, pues difícilmente produce esto, pero posiblemente una pastorela tipo cetoxigénica, sí hay algunos casos, pero no con la intensidad, porque no tiene una gama de toxinas o de exotoxinas tan virulentas como las tiene el APP. El APP, desgraciadamente, es una bacteria muy, pero muy extendida en nuestro país, en muchas explotaciones, y que causa graves pérdidas en muchas de estas. Y estas pérdidas las genera por sus factores tan profundos que tiene de virulencia. Si ya describimos clínicamente, que es cosa que ustedes ya saben, y que yo no tengo por qué hacer mucho hincapié en ellos, pero hay animales que mueren casi sin cambios, y es que se mueren de una endotoxemia espantosa, y después viene a haber animales más crónicos en el proceso. Por ejemplo, micoplasma importantísimo. ¿Por qué primario? Porque bloquea las defensas del
del aparato respiratorio superior y facilita que muchos agentes pasen al pulmón. Entonces hay agentes que tienen que tenerse sobre ellos un control férreo, ¿no? Como es micoplasma, porque micoplasma como que nos hemos acostumbrado a verlo dentro de las granjas como si fuera una enfermedad. Ah, es que ya la conozco y ya está resuelto. No, está ahí y nos está causando problemas. Y debemos analizarlo. Y por eso también se han hecho avances en las tecnologías y tenemos vacunas que podríamos llamar más tradicionales y vacunas más actualizadas, como hoy en día contamos inclusive con una vacuna viva de micoplasma que tiene ciertos objetivos muy claros cuando quiero yo hacer ciertos elementos de reducción de endemia e inclusive eliminación del mismo en explotación porcina, ¿no? Entonces, hay agentes que debemos siempre tenerlos presentes, como también es influenza porcina, como también es pasterela, porque esa como da problemas hacia el final de la engorda, ¿no? Cuando ya no podemos medicar a los animales en forma de grupo, de repente empieza a dar problemas severos hacia el final de las engordas. Y cuando se une esto a un virus o a otra bacteria, puede causar graves procesos. Y hay que tener en cuenta que estos programas de mitigación, de control de enfermedades y de prevención no es un programa que se hace en forma de fotografía, sino es más bien tridimensional. El programa empieza desde que yo estoy pensando en mi hembra de reposición y qué voy a hacer para filtrar estas endemias y que dentro de esa población los agentes se mantengan bajo control. Y el mismo concepto tengo que ir a ATO, el mismo concepto tengo que ir a sitio 2 y a sitio 3. O sea, la prevención de un problema en el sitio 3 no se inicia en el sitio 3. Se inicia, y el control se inicia desde que yo selecciono a mi hembra y la meto en un programa de control y prevención de enfermedades. Porque lo que voy haciendo es graduando de cierta forma el proceso para que el animal pueda defenderse de esos actores endémicos que tenemos en las granjas y vaya generando, ya sea a través de la vacuna y como también de la presencia de estos agentes de forma endémica dentro de la explotación, vayan generando inmunidad y protección. Si nosotros empezamos a filtrar esto desde el inicio y continuamos hacia el final, probablemente difícilmente veamos problemas serios en la engorda de los animales, que es donde pues se pierde más dinero cuando algún animal muere, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta porque normalmente pensamos que el solucionar un problema de APP en la engorda empieza en la engorda. No, empieza desde mucho antes. El programa tiene que estar muy bien pensado desde atrás hacia adelante para que en la engorda lo único que tenga que tener como un proceso de endemia en esa granja, algunos muertos a los cuales les voy a ver las lesiones clásicas de APP. O sea que el filtrado del proceso infeccioso empieza desde el principio, no en el momento en el que se da la infección. Por eso llamamos programas preventivos y de control. La siguiente, por favor. Cualquier problema respiratorio va a tener una signología muy similar, signos clínicos muy similares. La siguiente. Y ahora vamos a la parte de la tirada epidemiológica. Como médicos veterinarios, normalmente siempre pensamos mucho más, o sea, nuestra balanza está mucho más inclinada hacia los agentes etiológicos. Algunas veces se nos olvida pensar en el huésped, que cuanto más íntegro nosotros mantenemos a un huésped, él puede defenderse mejor de esos agentes etiológicos. Y alguna vez nos olvidamos que el medio ambiente modifica en qué
situaciones se encuentra el huésped y qué tan susceptible a un agente etiológico. Por ejemplo, en esta época en invierno, llamadas, oiga, hay problema respiratorio en X grupos, en la engorda o en el destete. Primera pregunta, ¿cuál es la temperatura que hay dentro de su caseta? No, pues es que hizo mucho frío, fíjense, y están a 8 grados. Pues si estoy pensando de un destete, el animal que acabo de mover de la batea para allá tiene un requerimiento de 28 a 29 grados. Imagínense el desfase que tiene este pobre individuo, ¿no? Y así podemos ir graduando estos elementos del medio ambiente. Algunas veces nos olvidamos de las buenas prácticas de manejo, las de a de veras, las que realmente tenemos que implementar para que nos ayuden a que la gente etiológico no sea tan patógeno, que mi programa de medicina preventiva y control funcione mejor y mantener de alguna forma la integridad del huésped ante la presencia de estas endemias dentro de la granja. Es muy clásico que casi siempre caemos en el error de pensar en agentes etiológicos y en tratamientos o medicina o vacunas, ¿no? Hay que poner todo esto junto y entonces sí, al ponerlo junto, tomamos decisiones adecuadas de resolución de problemas. La siguiente, por favor. ¿Cómo podemos describir esto en una forma muy rápida? El agente etiológico es qué velocidad de replicación tiene, que va a favorecer o no la diseminación y que va a hacer que un agente sea más o no virulento. Cuando nos descuidamos en el control y dejamos que una endemia entre a un proceso epidémico, vamos a tener dos elementos muy graves dentro del agente etiológico. Rápida diseminación. Los agentes etiológicos son más virulentos en sí por ellos o por aquellos elementos del buen manejo que muchas veces nos olvidamos. Si en el huésped, pues tenemos que ver condición física, estatus inmunológico, si hay elementos de inmunodepresión, programas de control de enfermedades, estatus metabólico y presencia de una o varias enfermedades en él. ¿Qué tan agredido se encuentra? Pero no, nuestra obligación es mantenerlo íntegro. Y esto va a ser a través de los programas de alimentación adecuados del animal, que se desarrolle en un medio adecuado, que haya lo menor posible factores de riesgo dentro de ese medio. Y el medio ambiente nos cobija a esta situación a través de tener una construcción adecuada, tener un programa de alimentación adecuado, vigilar temperaturas, humedades y ventilación dentro de las casetas, los programas de manejo, cómo controlamos la fauna silvestre, ¿ok? Que pueden ser reservorios o que pueden llevar mecánicamente problemas, cómo ejercemos el lavado y desinfección y el descanso en nuestras casetas. Es muy común ver en nuestras granjas que hoy terminé de lavar y mañana ya tengo a las hembras pariendo, cosas que no son adecuadas, porque favorecemos que el agente etiológico se encuentre en un medio ambiente más favorable para él y que a nuestro animal sea más agredido tanto por medio ambiente como por agente etiológico. Después, claro, esto lo cierra la bioseguridad y las decisiones administrativas. Algunas veces cuando tenemos una crisis, tardamos tanto en tomar una decisión que para cuando lo tenemos ya tenemos un brote epidémico y ya no estamos manejando un endemia. Y entonces tenemos muchas más pérdidas. La siguiente, por favor. Como verán, determinar programas de control es complejo, ¿no? Y es una estructura muy compleja que debemos trabajarla en forma dinámica y en conjunto, ¿no? Y después tener los factores de riesgo de estos medios, como son evitar hacinamiento de nuestro animal, movimiento y mezcla de animales en forma inapropiada, condiciones climáticas adversas,
prácticas de manejo inadecuadas, porque esto exacerba las presentaciones clínicas de las diferentes enfermedades, ¿no? O sea, ustedes tengan una idea de la cantidad de agentes etiológicos que hemos descrito en esta granja y que estamos combatiéndolos continuamente, ¿no? O sea, estamos sobre ellos, vigilándolos, para que no nos vaya a rebasar el problema, ¿no? Que ya en sí, pues es un problema que tenemos que vivir con él día a día, ¿no? Y a diario, ¿no? Y para eso, pues, con un medio ambiente adecuado, con un programa adecuado de medicina preventiva, de vacunas asociadas a las enfermedades que se tienen y de uso responsable de antibióticos o antimicrobianos, bueno, todos son antibióticos, hay algunos productos son antimicrobianos, hacer un uso responsable de todo este procedimiento es lo más importante. ¿Por qué? Porque es un individuo vivo. Le debemos ese respeto a la siguiente, por favor. Una vez que hemos visto todo eso, ustedes pueden empezar a pensar en toda esta gama de productos que tenemos en el arsenal médico para utilizarlos en forma racional. Hay muchos y todos son muy buenos, siempre y cuando no hagamos un mal uso de los mismos o estemos tratando algo con algún producto que realmente no es indicado para hacer su uso, ¿no? Aquí hay muchos productos que tienen una importancia en el control, por ejemplo, de micoplasma, combinaciones que hay de productos en el mercado también. Ahora, nuestra forma nuestros programas de medicina preventiva y de control de enfermedades, pues pueden ser, los de control de enfermedades pues pueden ser en base a medicaciones, combinada con estrategias de medicación en agua o inyecciones. O sea, tenemos una gran gama de elementos, pero también vamos a reducir su uso a un nivel responsable cuando hemos tenido cuidado en tener los elementos que hemos descrito en la plática. O sea, por sí solo estos elementos, incluyendo las vacunas, no van a resolver el problema. Van a mitigarlo, por cierto, probablemente, pero resolverlo no. Y entonces por eso hay granjas que vemos que continuamente caen en algunos procesos. Al principio, podríamos decir que el objetivo es reducir estos procesos y eventualmente en un elemento más purificado, por decirlo así, evitar que se presenten a través del año. De todas maneras, siempre va a haber alguna pérdida cuando estos agentes circulan por alguna razón, ya sea a través del impacto sobre conversión de alimento o ganancia diaria de peso. Porque cuando un animal se tiene que enfrentar a una infección, pues parte de sus recursos nutricionales los va a enviar a producir protección, en vez de ganar peso y reducir su consumo de alimentos, lo va a tener que aumentar. Lo mismo nos pasa cuando el medio ambiente es inadecuado. El animal tiene que compensar de alguna forma las variaciones de temperatura en su status quo metabólico. Y cuando el status quo metabólico es alterado, en automático, el animal empieza a ser más susceptible a sufrir de ciertos procesos. Entonces, no está la resolución de estos problemas exclusivamente en el antibiótico o la vacuna o el antimicrobiano, sino está en hacer una verdadera sinfonía en conjunto de todos estos elementos. Y, por último, la siguiente, conjugar los conceptos de la teoría epidemiológica y los seguimientos epidemiológicos. ¿Cómo puedo yo hacer un seguimiento epidemiológico? La siguiente, por favor. Serológicamente. Yo puedo determinar año tras año cuál es el comportamiento de mis agentes en una explotación
a través de una guía, solo que como se representa en estas gráficas, ustedes ven que se hacen pareos de la serología. O sea, estamos cada 4 o 6 meses haciendo serologías para determinar si en algún momento dado hay la alteración de un agente. Aquí podemos ver, es una granja que tiene una característica excepcional porque es negativa en lo que es su sitio 1, hembras, su recría, que está dentro del sitio 1, o su desarrollo de primerizas o GDUs, como los denominamos, y que tiene una residualidad al virus de Pierce en el sitio 3. Y que año tras año, evaluación tras evaluación, tiene un comportamiento similar. ¿Por qué? Porque no lo hemos eliminado. Para no tener la serología o tener el negativo, tendríamos que haber eliminado la infección de la granja. Cuando no eliminamos la infección de la granja, lo que tenemos que hacer es el seguimiento endémico del proceso y que las alteraciones nos impacten lo menos posible. Ese es el objetivo. Si vemos micoplasma igual, ATO, recría sitio 2, sitio 3, no presenta grandes alteraciones. Cuando un agente etiológico genera su efecto patológico, hay una reacción violenta del organismo. No suave, sino violenta. Hay una elevación importante de anticuerpos. ¿Por qué? Porque destruyen células, porque es un patógeno. Entonces el sistema inmune reacciona violentamente. Si nosotros mantenemos una vigilancia sobre estos elementos, podemos claramente establecer que nuestros programas están siendo ejecutados. En los programas que hemos hablado no son completamente estáticos, ¿eh? Por eso estamos evaluando continuamente, sino tiene una dinámica importante y por consiguiente la vigilamos. La podemos vigilar, si quieren, con fluidos orales, con fluidos de proceso, con PCRs, etcétera. Hay muchas herramientas. La más simple posiblemente sea la serología y que muy particularmente siempre le he tenido mucha fe para hacer seguimientos epidemiológicos de cómo se está comportando el agente en la granja. Como ustedes pueden ver, a través de los años, esta granja ha mantenido un control sobre estas endemias. La siguiente. Serología APP. Acuérdense que cuando tenemos aquí a 25 días, lo que estamos viendo es anticuerpos maternos y después se reducen. Si hubiera replicación importante en la población, en forma de población, habría un pico importante aquí de serología. Esto no significa, sin embargo, que algunas veces algún animal muera de APP. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad endémica, pero es un individuo. Lo que a mí me interesa en el control de un proceso es que la población no muestre ese tipo de alteraciones. Como cuando de repente está en el 2% de mortalidad y se va al 25%. O sea, eso es lo que yo debo controlar con mucho cuidado, que no llegue a rebasarse a un nivel de tipo epidémico. La siguiente. Lo mismo con influenza. Tenemos a las hembras que se vacunan y las líneas. Tenemos cómo se comportan y tenemos un control sobre el proceso de influenza. Lo que nos da en diagnóstico, como ustedes vieron en los cuadros de diagnóstico, que no tenemos ningún caso activo de influenza dentro de la granja. Claro que esta granja lleva vacunando influenza en forma consistente años, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer en cualquier programa de control? Ser consistente en el proceso para alcanzar el resultado que uno quiere. Con esto creo que termina mi plática y les dejo un consejo final que siempre doy en las pláticas, que es muy importante, la siguiente. Olvídense de la experiencia. No hay experiencia.
todos los días aprendemos nuevas cosas. La experiencia abole la creatividad del individuo para reaccionar a situaciones críticas. Porque como ya lo sé yo todo, pues cualquier cosa que diga corregirá el proceso. Y qué gran mentira. Todos los días nos renovamos en conocimientos. Cada vez que vamos a una granja la tenemos que ver con ojos diferentes. No con el ojo de mi experiencia, sino con el ojo de qué está sucediendo en esa población. Algunos elementos de la experiencia son útiles para algunas correlaciones, pero no para la toma de decisiones. Bueno, pues esta es una plática muy ligera, digamos, porque es muy profundo cada uno de estos elementos y se puede llevar una plática como tal, ¿ok? Y más cuando tenemos un título tan amplio, ¿no? Control de enfermedades bacterianas, ¿no? Híjole, es enorme, ¿no? Tendríamos que ir una por una y viendo qué se ha hecho en cada una de ellas para poder llegar a una conclusión. Les agradezco mucho y si hay alguna pregunta o algo, con muchísimo gusto se las contesto. Muchísimas gracias, doctor. Realmente es un placer escucharlo. Se aprende mucho. Y bueno, antes de pasar a las preguntas y las respuestas, bueno, nada más, obviamente, hacerles el recordatorio que justamente los fármacos que comentaba el doctor, ¿no? Como tratamientos, tilmicosina, amoxicilina, pues bueno, los tenemos. Tenemos tilvalocina, ¿no? Florfenicol. Entonces, bueno, ahora sí, si hacemos el paso a las preguntas, si son tan amables de escribirnos todos sus preguntas aquí en el chat y las vamos a ir leyendo. Entonces, dice, buenas tardes, ¿qué medicamento podemos usar cuando tenemos síntomas de tos en cerdas gestantes y cómo podemos prevenir en lechones? Bueno, creo que eso es parte de lo que nos mencionaba el doctor, ¿no? En su plática, que hay que tener, llegar a un adecuado diagnóstico antes de poder dar un tratamiento o recomendar un tratamiento, ¿no? Pero no sé, doctor, si usted quiera añadirle algo más. Al menos bueno, es una pregunta interesante, sobre todo en lo de aspecto de cerdas, ¿no? Porque no es común que haya problemas de tos en una gestación, ¿ok? Normalmente nos preocupa mucho esto cuando empieza a aumentar el problema de tos en una gestación y si se combina con algún otro signo respiratorio como disnea, porque muy probablemente estemos enfrentando una infección viral, ¿no? Que utilizando la misma palabra, como la mucosa también, el animal tenga únicamente que defenderse, donde entra una amplia discusión que está dentro de esta, que es, bueno, ¿por qué de repente hay fallos en los programas de control en hembras, no? Bueno, eso es una plática aparte, ¿no? Porque hay mucha información y sobre todo cuando nos hemos metido a fondo a hacer análisis profundo de esta situación son muy interesantes. Pero en general sí creo que hay que tener mucho cuidado en que este tipo de aspectos no se presenten en hembras, ¿no? Ok, muchísimas gracias, doctor. Alberto Orozco nos pregunta, cuando ya está presente en la granja una epidemia, ¿cómo se puede resolver la problemática? No, la problemática se va a resolver. O sea, toda la población no se va a morir. O sea, bueno, a menos que sea PPA, ¿no? Y entonces tengamos que sacrificar toda la granja. Pero, o sea, no estamos hablando. Y entonces regresar a lo normal, a la granja, es muy pesado y requiere un gran esfuerzo y un gran esfuerzo económico para hacerlo, porque las pérdidas se van a dar.
Por eso decía yo en la plática que es muy importante que los pero no permitamos que haya. Por ejemplo, si hablamos de algo un poco más específico como es esto, que diría yo, síndrome reproductivo respiratorio del cerdo, en granjas vacunadas sabemos que hay efectos de circulación del virus todavía por su patogénesis tan característica de este virus, ¿no? Y que la diferencia entre tener o no protegida en cierta forma a la población es que cuando la población está desprotegida, posiblemente la epidemia sea incontrolable y se vaya a un número enorme de abortos y hembras muertas. Cuando está en una forma endémica, pues va a haber un impacto, pero va a haber un impacto por abajo de un 10, 8% dentro de la granja, ¿no? Y es común que esto se vea en explotaciones, ¿no? Y entonces cuando empieza es que tenemos que conocer bien al enemigo para saber que es muy capaz de salírsenos un poco del saco, pero que sea controlable. O sea, que no lleve más de 2 semanas o 3 la problemática, porque si extiende más, la dosis infectiva empieza a crecer y entonces se vuelve una cosa muy difícil de controlar. Ok, muchas gracias. Ibsaín Cárdenas nos pregunta, se me han presentado varios casos de diarrea antes del destete y postdestete y he observado moretones en la parte del tórax y abdomen. Moretones. Capaz que es un cerdo luchador. O sea, se anda peleando con los demás. O sea, en primero definir qué es un moretón, ¿no? ¿Que es un moretón o es una zona de isquemia en la piel o qué es lo que estoy viendo, ¿no? O sea, y ahí entra pues ya el aspecto del análisis patológico del animal, ¿no? Y inclusive cuando yo he visto algunas lesiones raras en piel, pues tomo una pequeña porción de piel y la mando a examinar, ¿no? Para que me diga exactamente cuál es el cambio que tiene ese tejido, echando mano de una herramienta que es poco utilizada últimamente, no sé por qué, pero que es muy útil, que es la histopatología, ¿no? Que nos indica por lo menos si es un cambio bacteriano, si hay una interacción con otras cosas, etcétera, ¿no? Pero moretones en piel pues, pueden ser causados por muchas causas, ¿no? Desde inclusive algunas enfermedades de la sangre de los animales, ¿no? Fragilidad capilar, es una serie pero son casos excepcionales, ¿no? Nos preocupan los casos patológicos que afectan a varios animales, no que tengo a un animal, ¿no? Afectado o a un par de animales afectados, ¿no? O sea, yo digo que siempre nos preocupemos más de la otra parte que de algunos casos así raros que se encuentran, ¿no? Y tendría que serse un poco más específico qué tipo de lesión hay en la piel, ¿no? Si es porque el animal tuvo un proceso de isquemia y retiró sangre de esas zonas y por consiguiente pues, se va a ver alterado el color de la piel, ¿no? O sea, ¿cuál es el cambio que se ve? Antes de locubrar que pueda ser circovirus y cosas de este tipo. Claro, claro. Ok, aquí Juan Bustos nos pregunta, el impacto económico de las enfermedades bacterianas en la granja, ejes centrales para combatirlo. El impacto económico. Siempre se me ha hecho difícil separar impactos económicos, porque normalmente no es solo un agente el que está ejerciendo el efecto, sino es una mezcla de agentes, ¿no? Pero si queremos ponerle algún número, digamos, si una granja tiene el 1% de mortalidad en una sección de la granja, ¿no? Y yo puedo determinar que del 100% que yo tengo ahí, el 80% es causado por APP, por ejemplo, u otro agente,
pues puedo darle un número, ¿no? O sea, si un lechón al destete tiene un precio de 470 pesos, pues si lo pierdo, ese es el valor que tiene. Yo puedo hacer un cálculo indirecto, ¿no? Ahora, ¿cómo solucionar el asunto? Pues con mucho trabajo dentro de la granja y mucha vigilancia, ¿no? O sea, yo lo que a mí me extrae muchas veces es que falta mucha información en las granjas. O sea, para que aparezca una enfermedad nueva es muy difícil que suceda. Normalmente siempre son las mismas enfermedades que tenemos en forma endémica, pero que se expresa en alguna forma alguna de ellas, ¿no? Entonces, si tenemos una vigilancia real sobre el sistema y validamos que lo que hacemos en medicaciones o en uso de vacunas tienen un efecto, pues yo puedo ver los beneficios y puedo establecer hasta un beneficio de tipo económico, ¿no? Ok. Aquí estaba viendo, revisando acá también en el chat. Bueno, aquí nos hablan ¿quién es? Es Manuel, no alcanzo a ver Oswaldo Aguilar Jiménez. Nos dice: tengo su escuela, un saludo, hasta donde las empresas porcinas tienen presupuestado en costos fijos aspectos de monitoreo de procesos. El médico Manuel Aguilar. O sea, entiendo que él tiene valorado eso, nos podría dar información, sería muy útil. Bueno, más bien, su pregunta es: ¿hasta dónde las empresas porcinas tienen presupuestado en costos fijos aspectos de monitoreo de procesos? De procesos, ok. El monitoreo de una granja cae más en un aspecto de costo variable que fijo, porque depende de qué número de muestras o querramos hacer, ¿no? Ahora, el monitoreo de fluidos orales o de proceso es útil porque podemos explorar un sangrado de forma esquemática en una explotación, ¿no? ¿Ok? Ahora, también tiene algunos problemas de interpretación, porque al nosotros aumentar la muestra que estamos analizando, en automático vamos a detectar mayor número de positivos. Entonces vamos a tener que establecer hasta dónde eso representa un proceso bajo control a un proceso fuera de control o iniciándose fuera de control. Por ejemplo, antes se hacía validación de virus de Pierce, por ejemplo, sangrando a los lechones al momento del destete, ¿no? Si eran negativos, fluidos orales o de proceso. Y lo que nos encontramos es que hay más positivos, sí. Pero, ¿por qué? Pues porque amplié la muestra de animales analizados. Pero eso no quiere decir que haya mayor o menor problema, sino que nosotros tenemos que establecer un nuevo criterio de cómo interpretar ese número de positivos. O sea, digamos que en el momento en que yo me pongo a hacer fluidos orales o de proceso, si me da 5 muestras positivos, es como lo mismo que tenía antes, pero si me da 20, entonces me tengo que empezar a preocupar. Entonces hay que empezar a darle una valoración, ¿no? De acuerdo a cómo se comporta la población, ¿ok? Y digo que es más bien un costo variable porque si pones 5 cuerdas tiene un costo y si pones 20 cuerdas tiene otro costo. Entonces varía el costo que va a tener el análisis, ¿no? ¿Ok? Y al número de enfermedades que vayas a hacer, ¿no?
Ojalá fuese un costo fijo, porque podríamos controlar un poco más el presupuesto. Pero al caer en variables, pues dependerá del número de muestras que yo quiera correr en un momento dado. Sí, claro, claro. Ok. Nos están diciendo que se está congelando la imagen, interrumpiendo el audio, pero bueno, creo que en resumen sí se alcanzó a entender la respuesta. Sosimo Quispe Huerta nos pregunta, ¿cómo establecer programas de prevención de enfermedades respiratorias en la etapa de gestación para evitarlos en la etapa de lactación y recría? Pues es que eso va desde el análisis de mi GDU, de mi desarrollo de primerizas, cuál es su comportamiento de acuerdo a la metodología que yo vea, qué agentes determino y qué filtros voy a ir poniendo en cada una de las etapas, ¿no? O sea, ¿sí se entendió? O sea, lo que yo mencionaba en la plática es que el problema que se ve en engorda no se inició en engorda, sino se inició antes. Entonces, por eso el programa de control va desde atrás hacia, desde que yo selecciono a mi hembra, la mando a un desarrollo de primerizas, la integro a una gestación, la tengo que ir vigilando y lo que nosotros hacemos sea por fluidos orales o de proceso o por sangrado directo, mantenemos una serovigilancia en el hato y vemos en qué forma se está comportando este hato. Y ponemos el número de controles de acuerdo a la enfermedad que tengo. O sea, es muy difícil determinar un estándar porque si estoy hablando de una granja que es negativa a influenza y a PIRS, por ejemplo, pues es muy diferente a lo que yo tengo que establecer cuando tengo mayor número de agentes que tengo que manejar, ¿no? O cuando no tengo APP, pero sé que voy a tener, que sé que tengo pastorela y esto, pero que es más manejable que el otro agente. O sea, depende de lo que platicábamos, de un diagnóstico muy preciso de qué es lo que tengo y una vigilancia sobre esos gérmenes, ¿no? Desde el inicio hasta el final, cuando los animales salen al rastro, ¿no? Ok. Buena tarde. Como preventivo para movilización de lechones, ¿qué recomienda y cuánto tiempo antes se coloca? De José Luis Hernández Guzmán. Pues vuelvo a lo mismo, o sea, ¿qué enfermedades tienes en esa granja? Y si hay alguna más prevalente. Lo que, por ejemplo, nosotros hacemos en algunas granjas es aplicar el lechón porque tenemos diagnóstico de que esa granja es, por ejemplo, reactiva a Strep suis o a Glasserella suis, ¿no? Y entonces, como tenemos casos, pues metemos un control. No una prevención, un control. Acuérdense, esto varía, ¿ok? Es un control. Lo que hacemos es reducir en la mucosa a la gente con la finalidad de que el sistema inmune del cerdo localice el antígeno y empiece a acostumbrarse a él y empiece a generar inclusive inmunidad, ¿ok? El mismo, ¿no? O sea, todos estos programas que se han establecido durante mucho tiempo, que si pulso la granja, que si hago cada diagnóstico a la gente, al producto que debo usar, ¿no? Y con la finalidad de ayudar a que la replicación en mucosa sea manejable por el individuo o por los individuos, ¿no? Y que al mismo tiempo, si yo tengo una herramienta como es una vacuna, la ponga, porque en realidad las vacunas lo que hacen eventualmente es sellar la relación que existe desde el principio en enfermedades endémicas en una granja. Por ejemplo, si estoy hablando de, no sé, de Glasserella, por ejemplo, y utilizo la vacuna de Glasserella en hembras o en lechones,
el simple hecho de estar en contacto el lechón en su mucosa con el agente, el sistema inmune lo reconoce y genera protección. Lo que pasa es que este puede multiplicarse demasiado rápido en la mucosa y entonces no ser suficiente la protección que tiene ese lechón. Entonces, yo pongo una vacuna para reforzar esa situación o hago un control de la proliferación más este antígeno, o bien combino la vacuna con el control de medicación y yo voy llevando de la mano al individuo con la finalidad que finalmente las vacunas sellen esta relación que existe entre el agente de campo, el sistema inmune, sellan el gap o la apertura que tiene de oportunidad del germen a replicarse y generar una infección, ¿no? Ahora, cada caso pues tiene que ser analizado en forma diferente, ¿no? ¿Ok? Así es. Ok. Aquí el médico Manuel nos amplía su pregunta anterior, que decía, cuando se tiene el control de un problema X y se ha pasado por anteriores pasos para ese control y mantenerlo endémico, ¿justificaría usted tener más cerrado el monitoreo? Pues es que depende del impacto de la enfermedad. O sea, lo que decimos, ya nosotros metemos establecemos un programa de medicina preventiva y de control de enfermedades y lo monitoreamos. Vemos que el agente existe en la población, pero que afecta en forma de presencia clínica a la menor cantidad posible de animales dentro de esa población. Esa es la batalla que nosotros tenemos que ganar en granjas endémicas, ¿no? A menos que yo me establezca un objetivo de erradicar una enfermedad y entonces pues tengo que mantenerla negativa, ¿no? Siempre y cuando pueda mantenerla negativa, ¿no? Pero mientras sea yo endémico a la enfermedad, y eso lo vemos en granjas que tienen establecidas 20 años y que los 20 años han tenido X infecciones, ¿no? Pues no X infecciones, X agentes identificados y aparentemente no los ves. Lo que pasa es que los tienes bajo control o de forma preventiva, ¿no? Pero endémicamente este agente siempre se va a mantener en esa población. Por eso lo requieres vigilar. Necesitas vigilarlo, ¿no? ¿Okay? Y la vigilancia puede ser, como hemos visto, por serología, por pruebas de PCR, por diagnóstico, por muchos medios, ¿no? O sea, por análisis de fluidos orales. Lo importante es que se establezca un programa de monitoreo a las enfermedades, pero que sea organizado y consistente. O sea, que si voy a hacer serología, la haga consistentemente cada X tiempo y pueda yo hacer comparaciones y aprender de esa serología. Que si voy a utilizar otra herramienta como tal, pues que sea igual consistente. ¿Okay? Siempre sale mucho más económico vigilar que atender procesos epidémicos, ¿no? Y Juan Bustos nos pregunta, ¿costo-beneficio del uso de pruebas diagnósticas en el control de enfermedades respiratorias? Bueno, esto... de hecho, el costo está implícito en la estructura de costos. Si ese costo está dentro de que me dé una rentabilidad adecuada a la granja, pues el costo que yo estoy poniendo en la vigilancia es adecuado. O sea, por eso digo que hay que ser muy organizado en qué método voy a seguir, ¿no? Porque sí va a tener un impacto sobre el costo de producción del kilo de cerdo enviado a rastro, ¿ok? Pero de
dentro de las estructuras de costo que hemos visto, esto no rebasa ni siquiera el 2% del costo de producción de un cerdo, ¿no? O sea, porque hay dos elementos. Uno, porque normalmente los productores no lo hacen todo, sino siempre tienen ayuda de sus socios comerciales, como son los laboratorios, para correr algunas pruebas, ¿ok? Ahora, lo que yo siempre le digo a mi cliente es, tú pídeles qué quieres o qué pruebas o qué programa quieres, no qué programa ellos te pueden dar. Mejor, ¿tú qué necesitas? Y dentro de esas estructuras, ¿cuánto tú vas a invertir en ese procedimiento y cuánto va a ser como un servicio de los socios comerciales que tienen? Porque son socios comerciales, ¿no? Entonces, por eso una estructura de costo de las pruebas es muy difícil porque está viciado por el elemento de que se hacen acuerdos con sus partners comerciales y entonces posiblemente el 40% del muestreo es absorbido dentro de un servicio y el 60% lo tengo que poner yo. Por eso es muy variable, ¿no? O sea, yo no tengo ningún cliente que tenga un programa el cual lo pague el cliente absolutamente, ¿no? Sino está en esta forma estructurada, ¿no? Pero si el seguir una metodología, ¿ok? De vigilancia, porque esto es lo que es vigilancia, ¿no? De la población, me da un beneficio y sigo siendo rentable hacia final de año, pues entonces es un costo que se puede interpretar como una buena inversión, ¿no? En realidad no te puedo dar una cifra porque te digo que esto está viciado por esta situación, ¿no? Lo único que yo sí le pido al técnico es que él establezca el programa y después vea cómo se le puede apoyar a través del socio comercial, ¿no? Porque si no caemos en el otro error, o sea, te hago muchas muestras pero no me sirven, porque yo necesito estar trabajando sobre una población y sobre el comportamiento de una población. Ok. Muchas gracias, doctor. Por ahí nos comentan que por favor cierren sus micrófonos porque se está metiendo algo de ruido. Gracias, doctor Gerardo. También le mando un saludo. Aquí el doctor Saúl Reveles Félix nos pregunta, ya por último, cuando se realizan protocolos preventivos de vacunación, ¿es conveniente hacer rotación de vacunas o cuál sería el mejor manejo ante esto? Mira, hay algo de especulación en los mercados, principalmente con influenza, ¿no? O sea, pero esto hay que verlo desde un punto de vista un poco diferente. O sea, esto salió, por ejemplo, me imagino, de aquellas opiniones dadas por algunos técnicos expertos en los Estados Unidos, donde se dijo que se tenía un mejor control de influenza porcina cuando utilizaba la vacuna A y después utilizaba la vacuna B y después utilizaba la C y después volvía a la A y la C. Bueno, todas estas evaluaciones yo los hago siempre en el contexto del sistema de producción al que me estoy acercando. Nuestros sistemas de producción son muy diferentes a los que siguen nuestros parientes aquí del norte, ¿no? Que allá son grandes compañías donde 10 sitios uno llenan de una sola edad, pero de diferentes poblaciones, un sitio 2, varios sitios 2 y varios sitios 2 llenan un sitio 3. Y entonces, la mezcla de poblaciones sabemos muy bien que trae complicaciones, porque estoy yo mezclando poblaciones con endemias diferentes en un momento dado, ¿no? Entonces, esto surgió en Estados Unidos por esta razón, porque cuando vemos la información que viene, por ejemplo, de influenza porcina, la publicada en el WSV, uno de esos, es verdaderamente confusa ya, pero es que su sistema de producción está ejerciendo una influencia muy fuerte sobre el comportamiento de las poblaciones. O sea, nosotros que tenemos un sistema un poco más cartesiano desde el punto de vista de que
un sitio 1 manda a un sitio 2 y un sitio 2 manda a un sitio 3. No tenemos tantas recombinaciones como ellos. Entonces, esto vino de esto, ¿no? Analizando en general las vacunas a las que tenemos acceso, yo diría que todas funcionan bien. Podrá haber pequeñas diferencias por tecnología, ¿no? Si son quiméricas, si son de una célula completa, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, si son modificaciones genéticas, o sea, hay una enorme variedad, ¿no? O sea, sí tenemos que meternos ahí en la tecnología y estudiarlo, ¿no? Pero las vacunas, como son antígenos similares a los que tienen los agentes de campo, su comportamiento va a ser similar a los agentes de campo. Entonces, viéndolas de esa forma, yo creo que uno puede ejercer un programa de control con una vacuna o mezclando vacunas. A mí alguna vez me hacen la pregunta de que, oiga, no puede surtir el laboratorio A, tal vacuna, ¿a cuál uso? Pues usa esta, ¿no? Oiga, ¿y no va a haber diferencias? Pues en realidad, si es una vacuna bien manufacturada, con tecnología, no va a haber gran diferencia. O sea, yo creo que más bien las diferencias son los comportamientos de las poblaciones algunas veces que nos dan información rara o errática y que nos hacen dudar de que si una vacuna está funcionando o no. Y es muy peligroso entrar al mundo de la vendimia de cuál es mejor, cuál es peor, etcétera, etcétera. Sino, lo que nosotros tenemos que centrarnos muy bien es en qué resultados estoy obteniendo en el uso de esas vacunas y qué modificaciones tengo que hacer en su aplicación, etcétera, etcétera. A que utilizaras primero una vacuna y después otra, ¿ok? ¿Correcto? Se cortó un poco al final, no sé si... Bueno, o sea, finalmente mi comentario es que yo no vería mucha diferencia en utilizar una u otra, sino más bien es que evalúes cuál es el resultado que tienes con las vacunas que estás utilizando, ¿no? Y más bien sea un proceso de colocación, más que de que una vacuna va a ser 10 veces mejor que la otra, ¿no? Podrá ser un poquito mejor, sí, pero no 10 veces mejor, ¿ok? Habría que reanalizar cuál es la situación de la granja en sí y cómo debemos utilizar esa vacuna, ¿ok? Y cuáles son los factores esos limitantes que tenemos, factores de riesgo que puedan estar haciendo que algo no funcione de acuerdo a como nosotros queremos que funcione. ¿Okay? ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí. Okay. Muchas gracias. A ver, bueno, le agradecen, gracias por su excelente plática, Saúl Reveles, Tomás Milano González, buenas noches, felicidades al doctor Doporto, como siempre sus pláticas muy claras y mucho conocimiento del tema. El doctor Víctor Quintero también a través de Facebook le manda saludos y lo felicita por la plática. Y bueno, creo que de momento serían todas las preguntas. Si nos faltara alguna pregunta, pues bueno, ya podríamos armar un documento y responderla por escrito. Oye, Leonardo, una Dígame, cosa. doctor. Dile a la audiencia que el agradecido soy yo, que estoy muy honrado. Fuerte abrazo. No, pues ahí al contrario, doctor. Pero bueno, muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los que han estado presentes. Gracias a César que nos ha estado ahí apoyando a través de todas las redes y todos los medios a través de los que estamos participando. Y para los que nos preguntan si se va a subir o mandar la presentación, sí, va a estar en Facebook, va a estar en YouTube, la pueden ver también en nuestra página de internet. Y igualmente, si se ponen en contacto con nosotros, también se las podemos hacer llegar. Y bueno, correcto, Adrián. agradecerles. Perfecto. Listo, ahí está.
Agradecerles Finalmente, una vez por más que parte hayan de- estado presentes. Y ahí está. Adelante, César, por favor. Perfecto, muchas gracias, Adrián. Bueno, no queda más que por parte de Laboratorios Caizó agradecerle tanto a la audiencia por el tiempo que nos pudieron dedicar, como obviamente al doctor José Miguel Doporto. Muchísimas gracias por su charla, fue muy enriquecedora. La respuesta en el chat, pues así lo hizo notar, y en las redes sociales que también tuvimos visitantes. No duden en visitarnos en nuestra página web, en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, en YouTube. En todas estas redes y en nuestra página va a estar disponible esta charla, así como pueden ver todo nuestro catálogo, todas nuestras opciones para justamente afrontar todos estos problemas de los cuales el doctor José Miguel nos ha hablado hoy. Muchísimas gracias, los esperamos en próximos eventos. Muy agradecido, César y Leonardo, muy agradecido por la coordinación y por el apoyo y el reconocimiento hacia mi persona de Laboratorios Carizó. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor. Creo que notamos que su nombre habla por sí mismo, y con todo lo que nos tuvo que compartir, pues resultó una charla más que enriquecedora. Estén atentos a nuestros próximos eventos. Igualmente serán futuras colaboraciones. Esperemos que haya más con el doctor José Miguel. Y nada más queda por agradecerles, desearles un muy fin de semana. Excelente día a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego a todos.